¿Qué tal, señora? ¿Qué tal, señor? Buenas noches, bienvenidos a nuestro programa de hoy. Hoy vamos a presentarles a todos ustedes un programa especial. Vamos a hacer y a conocer un poco de la historia de nuestra Argentina, de la historia que tiene que ver con el norte de nuestro país, pero que tiene que ver también con toda nuestra nación. Vamos a visitar o a revisitar, como se podría decir, la década de los 70 y vamos a hacerle llegar a usted una historia que a lo mejor no conoce profundamente. Y lo vamos a hacer a través del relato, de la voz, del testimonio de quienes son los protagonistas de esa historia. Seguramente usted habrá escuchado, quizás al pasar por allí en alguna ocasión, lo del combate de Manchalá. El nombre de Manchalá, ese pueblo de Tucumán, esa zona de Tucumán, envuelta allá hacia la primera mitad de la década del 1970, en un feroz combate entre fuerzas del Ejército Nacional y militantes combatientes del Ejército Revolucionario del Pueblo, del ERP. Hoy vamos a hablar nosotros con dos excombatientes de Manchalá, dos excombatientes del ejército argentino que se encontraron en un momento de sus vidas ante la posibilidad de un daño muy serio a su integridad física y, por qué no, también quizás frente a la muerte misma. Vamos a conocer el testimonio de Luis Arce y Luis Peñaranda, a quien ya damos la bienvenida y agradecemos, por supuesto, su presencia en nuestro programa. Luises, buenas noches, muchas gracias por estar acá. Luis Peñaranda es el señor y Luis Arce, que están acompañándome hoy para hacer en este programa un poco de historia, como yo les decía, ¿no? Historia en primera persona, que es una historia de lo más rica que uno puede contarle y transmitirle a la gente. Obviamente desde su perspectiva, desde su visión, desde su experiencia personal en los hechos que tuvieron lugar ese 28 de mayo de 1975, ¿no? Si no me equivoco, 28 de mayo es la fecha exacta. Vamos a empezar un poquitito antes, si les parece. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ustedes son de la promoción... digamos, somos de la clase 54. Perdón, clase 54. Clase 54. Es decir, nacieron en 1954 y les tocó hacer el servicio militar. Sí, en ese tiempo había a los 20 años. una ley del servicio militar obligatorio que hacía que todo ciudadano que cumplía los 20 años debía cumplir con la patria, ofreciendo sus servicios, diríamos, en épocas de paz, porque nunca se supuso que iba a haber una guerra o un combate de este estilo. Y bueno, a nosotros nos tocó el servicio militar obligatorio. 2 años después se salva la 56 y la 57 y por ende los chicos que debían hacer a los 20 empezaron a hacer a los 18 años la incorporación. Es decir, hubo 2 clases que no hicieron directamente la conscripción. Sí, fue la única forma de avanzar, diríamos, en la edad de los conscriptos. Luis, ¿vos sos salteño? Yo nací en San Pedro de Jujuy y a los 7 años se radicaron mis padres en Salta, ya que hice primaria y secundaria en la ciudad de Salta. Y bien vale tu pregunta si éramos conscriptos, porque éramos ciudadanos bajo bandera, así se llamaba. Nosotros éramos chicos comunes que vivíamos en los barrios de Salta, otra gente del interior, y fuimos soldados, es decir, adquirimos la categoría de militares por imperio de la ley. O sea, no éramos soldados voluntarios, sino que por imperio y por cumplimiento como ciudadanos de lo que marcaba la ley es que estamos incorporados a los 20 años. Habías nacido en San Pedro de Jujuy. San Pedro de Jujuy. ¿Y vos, Luis? En Córdoba capital. En Córdoba capital. ¿Y te radicaste en Salta por qué circunstancia? Sí, si te cuento toda la historia va a ser larga. A ver, pero no terminamos más, ¿no? Un resumen aunque sea. O sea, vos para cumplir con la ley del servicio militar obligatorio debías tener un sorteo, debías tener una revisación, salir apto y te llamaban a una unidad. Sí. Yo me sortearon en Mosconi,
me revisaron en Catamarca y me tocó incorporarme en Salta. Vos estabas en Mosconi cuando te sortearon. Cuando me sortearon, exactamente. O sea, por trabajo estuve ahí, bueno, ¿Por qué te revisaron en Catamarca? porque de Mosconi pasé a vivir a Catamarca a causa del trabajo también. Ah, ¿en esa época a qué te dedicabas? ¿En qué trabajabas? Me he hecho acordar de un cuento. Ajá. O sea, yo a la mañana no hacía nada y a la tarde descansaba. Ajá. Entonces, trabajaba, era, ¿cómo se dice esto? Viajante. Más que viajante, hacíamos entrega de encomiendas. Era repartidor de encomiendas de una empresa de logística. ¿Tenías tu vehículo? No. No, ¿manejabas? era chofer. Eras chofer de una empresa De una de empresa, logística, sí. Repartías encomiendas, para decirlo de alguna manera. Exactamente. Y en esa circunstancia te sortean. Vos Sí. escuchás el sorteo y te das cuenta Que me toca el servicio que te militar tocaba el obligatorio. servicio militar obligatorio. De ahí- Y por esas cosas de la vida te tenés que trasladar llevando una encomienda a Catamarca. No llevando una encomienda, sino que me trasladan de la empresa a radicarme en Catamarca. Estuve un año en Catamarca. Estuviste un año ahí. Ahí te revisaron. O sea, por cumplir con la ley, voy al regimiento que había en ese tiempo, el regimiento aerotransportado 17, en Catamarca. Ahí me hacen la revisación médica y me dicen, bueno, le va a llegar la cédula de incorporación en cualquier momento. Sí. Y me llegó la cédula de incorporación y me incorporaban en Salta. Cuando llegué a Salta me encuentro con un amigo que había hecho amigo en Catamarca, que era suboficial, y me dice, ¿vos dónde querés hacer? Yo quisiera hacer aquí en Salta, no quiero ir al norte. Entonces andate, me dice. Andate y volvé la semana que viene. Y así me tuvo 2 o 3 veces, ida y vuelta, hasta que me dijo, bueno, quédate porque hoy incorporas Salta. Y me incorporaron en Salta. Luis Peñaranda, ¿vos a qué te dedicabas? ¿Ya habías terminado el colegio secundario? ¿Estudiaste la secundaria? ¿Hiciste la secundaria? Yo hice la escuela primaria en la zona del Monumento 20 de febrero, en la escuela Bernardino Rivadavia. Ajá. La secundaria hice en el Instituto Parroquial San Alfonso. Sí. Una vez que me recibí ahí de perito mercantil y bachiller, al igual que vos que hablabas de un emprendimiento familiar, mi padre arrienda una calera en... Sí, esto fue antes del programa, que hablábamos sí. del emprendimiento familiar, exactamente. Mi padre arrienda una calera en Santa Bárbara, en Jujuy. Una explotación de cal. Una explotación de cal, o sea... Ajá. Y bueno, con el título bajo el brazo me fui a aprender a cortar leña con motosierra, a cortar la piedra de cal, que se llama mataconear, a manejar el horno. Teníamos un emprendimiento familiar, o sea, papá, ¿Eso fue mamá, en Jujuy? En Jujuy, En Jujuy. en Santa Bárbara. Después de muchos años volvimos nosotros a Jujuy para este pequeño emprendimiento familiar. Bien, ustedes se incorporan al ejército entonces en carácter de conscriptos en el año 1975. En 1975. En el mismo año en que les tocó actuar en Sí, Manchalá, tal en cual. enero del 75. No. Ninguno enero. de los dos nos Incorporando. incorporamos en enero. ¿No? No, se iban incorporando así en distintas tandas. Ajá. Entraban en Ah, enero, escuché por ahí en enero, febrero, perdón, por en eso. marzo, o sea, Bien. había distintos. Nosotros, ¿En qué mes exactamente ustedes se incorporaron? En abril. ¿En Los abril? dos. En abril. Los dos. y Yo el 5 y él como el 20, ¿no? el 20 de abril. Más o Y el menos. 1 de mayo partimos a Tucumán. Bien, ¿por qué parten a Tucumán? Explíquenme esa partecita de la historia, porque por allí puede haber gente que, sabiendo que esta historia transcurre, obviamente, en Tucumán, en Manchalá, en Tucumán, pueden pensar que los soldados que actuaron en esa circunstancia eran tucumanos o de esa provincia, algún lugar de esa provincia, pero no, eran salteños. Éramos representantes de Salta, diríamos. A ver, ¿por qué les A toca ver. actuar, viajar a Manchalá en ese momento? Teóricamente, el ejército tiene 5 armas. Una de esas armas es ingenieros. Ingenieros está considerado como el albañil del ejército. Entonces, al ver que había dispersión de jóvenes, nos mandan, o sea, el comando de brigada que estaba radicado en San Miguel de Tucumán, Sí. le ordena a la compañía en ese entonces, compañía de ingenieros, que mande o que destaque una unidad, una sección, que va a la primera sección a Tucumán, a hacer reparaciones.
como albañiles nosotros teníamos la mano de obra, teníamos los conocimientos necesarios para hacer un mantenimiento, sobre todo en una escuela, que en una escuela de campo. Te aclaro otra cosita, escuchaba que decías un pueblo de Tucumán, Manchalá. Manchalá hasta el día de hoy no llega a ser un caserío. Claro, es una Es localidad. Un paraje, un paraje, así lisa y llanamente. Tiene la escuela, una casa enfrente, ahora en la actualidad debe tener una o dos cuadras. 4 o 5 casas. No hay más. 5 casas, suponte 10. ¿En esa época cambiaba mucho de lo que es hoy? No. Digamos, distaba mucho de lo que es hoy. No, No, también no. era un caserío, compuesto por sí, pocas sí. casitas Sí, sí, y esa escuelita, a la que me imagino que concurrían chicos de los alrededores, Sí, tal cual. que tras y después del andar un almuerzo- largo camino llegaban a la escuela. Claro, y después del almuerzo volvían a sus casas. Entonces, digamos, el que ordena, digamos, que ustedes viajen, ¿quién es? Digamos, la Quinta Brigada del Ejército, Sí, ¿puede pero ser? nosotros, el ejército en realidad, participa de lo que se denominó Operativo Independencia a raíz de un decreto presidencial que Sí, es claro. el número 261 de María Estela Martínez de Perón con acuerdo de todos sus ministros. Sí. Eso, ¿por qué se fue? Porque la situación política estaba totalmente desbordada y en Tucumán se había instalado este ejército que nosotros combatimos, que es el Ejército Revolucionario del Pueblo. La compañía se llamaba Ramón Rosa Jiménez, ellos habían armado sus campamentos, tenían toda una infraestructura militar totalmente montada en la selva tucumana. O sea que el ejército, no es que el ejército va porque se le ocurrió a 5 generales Querían o a un tener una general presencia decir. importante Había una allí. presencia importante de guerrilleros y desde hace, ponele, del año 72, que son los primeros. Porque acá que nadie tampoco puede armar un ejército de la noche a la mañana. Es un largo proceso. Y este proceso se inicia en Orán. El primer movimiento es en Orán, luego surge otro movimiento en Córdoba, luego hay otro movimiento en Tucumán, y después Tucumán tiene otro movimiento más, o sea, intento de instalación de guerrilla rural. Sí, entonces lo que me querés decir, Luis, es que el ejército lo que quería era una fuerte presencia del ejército argentino Sí. en la zona donde sabían Ya que se estaba estaba haciendo instalado. fuerte el ERP, el Ejército Exactamente. Revolucionario del Pueblo. Pero no los mandan a ustedes a combatir. No, de no, hecho, no, los mandan a hacer tareas de mantenimiento en Sí. una escuelita. O sea, en realidad no era una, o sea, fue una en la que tuvimos el combate, pero en todo el mes de mayo tuvimos 6, 7. Sí, en Capichango, Montero, Yonopón, eran unas 5 o 6 escuelas. Ajá. Se llamaba, los militares le decían en ese momento, tareas de acción De cívica. acción cívica. Tareas de Era- acción cívica. Claro, era un poco contrarrestar, digamos, era hacer la tarea social y que el pueblo de allí vea la acción del ejército, porque los guerrilleros ya estaban instalados, ya habían tenido combate ya con las fuerzas policiales. Sí. Cuando las fuerzas policiales son superadas, el gobierno ve que con la policía provincial o de la federal no puede detener este avance de los guerrilleros, es cuando se convoca al ejército en el mes de febrero. Luis, ¿ustedes sabían que iban a una zona caliente entonces? Sí, 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 sabía, sí. teníamos Sí. pleno conocimiento. Las otras escuelas a las que habían asistido con su trabajo también estaban en zonas difíciles desde el punto de vista de la Todas presencia las- de todas las fuerzas zonas. subversivas. Es más, yo manejaba, o sea, ya te había dicho yo que antes de incorporarme ya manejaba camiones, manejaba vehículos grandes y me ponen como chofer de un camión volquete. Ese camión, por ejemplo, cuando entrábamos a Río Seco, Río Seco. Rico La- Seco es es una localidad también de Tucumán. de Tucumán. Y el río Seco específicamente se llama río Seco, es una corriente de agua. Y ahí, por ejemplo, entrábamos con el camión y la maloja, que se llama la punta de la caña de azúcar, golpeaba los bordes del camión, porque era una senda. El camión era más ancho que la senda. Y entrando a buscar el ripio, arena, tal vez haya sido,
me tiran, hay un sector de 100 metros, o sea, la hectárea, está cortada la caña a ras de suelo, y desde la punta, o sea, los 100 metros adentro del cañaveral, Sí. me tiran, y son 7, 8 disparos que tiene la caja del camión y te la tiran- rueda delantera. Y nos tiran con un fusil. Eso fue antes, obviamente, de lo de como Manchalá. una semana antes, 10 días antes. ¿Vos ibas manejando? Sí, sí. ¿Fuiste o fueron en un vehículo y vos manejando? Claro, yo iba en un camión, en el camión volcador, íbamos al río, había una pala mecánica, una cargadora frontal, nos carga el camión con arena o ripio, lo que necesitara la escuela a la que íbamos a ir, Sí. y cuando salíamos pasábamos de nuevo por el mismo sector. Ellos habían instalado campamentos guerrilleros en toda la zona boscosa, digamos. Es como que acá vos digas en la zona de las costas, y bueno, en medio del monte estaba un campamento guerrillero con un jefe, con 7 o 10 guerrilleros. A los 2-3 kilómetros otro campamento más. Sí. Y muy cerca de Famayllá otro campamento más. Y tenían, bueno, la estrategia guevarista es estar en constante movimiento. Entonces ellos se movían de un lugar a otro. Y obviamente cuando vos tenés 2 o 3 caminos vecinales, en algún momento te tenés que encontrar como le pasó a Luis. Pero bueno, la estrategia de ellos era tirar y replegarse. esconderse. Exactamente. ¿Sus familias sabían dónde estaban ustedes en el momento en que ustedes parten hacia Manchalá? Sí, Sí, sí. sí. Sí, sabían. Ustedes les Sí. comunicaron, Claro, nos vamos me a voy- Manchalá. me voy- Tucumán. No, o sea, Nos nos vamos vamos a a Tucumán. Tucumán. Porque Nos vamos a incluso Tucumán. ni No especie. sabíamos, en la sección cuando salió, o sea, la tropa, diríamos, tal vez los cuadros se hayan enterado antes, pero la tropa sabíamos que íbamos a Tucumán, pero no sabíamos si íbamos a Montero, si íbamos a Famayllá, si íbamos a Concepción, si íbamos a un paraje, no sabíamos Bien. nada. ¿Cómo se trasladaron? ¿Cómo fue el traslado hasta Tucumán? Y Hasta Manchalá, exactamente. Sí, a ver, Nosotros teníamos base, disculpa, ¿no? Por favor. Teníamos base en Famayllá, en la ciudad de Famayllá. Sí, parten desde Salta. A Famayllá. Digamos, se incorporan en abril. Sí. El 5 vos, Luis, y vos, Yo Luis, el 20. el 20. En mayo, El 1 de mayo. el 1 de mayo ya parten. El 1 de mayo partimos a El Día del Tucumán. Trabajador, exactamente Sí, ese día. exactamente. sí, eran por las eso. 3, 4 de la mañana, ¿no? Sí, por eso no nos olvidamos, porque era el 1 de mayo. Ajá. Parten hacia Tucumán. Hacia Tucumán. Sí. Y en Tucumán vamos ellos le llamaban escalón logístico, que era un galpón grande, donde ahí como hicimos base, digamos. Estábamos nosotros, había unos chicos de Jujuy, otros de San Juan, o sea, de distintos... De Córdoba había. de Sí. Córdoba. Discúlpame, también eso en había. la capital No, tucumana. en Famayllá. Ah, en Famayllá, Está perdón. unos 120, 130 kilómetros Sí, sí, al sí. sur Sí. sobre la ruta vieja, 38 Ahí, vieja. en Famayllá era el centro de operaciones Es decir, que partieron sin escala desde Salta hasta Famayllá. hasta Famayllá. No pararon en San Miguel de Tucumán. no. Y estaban, digamos, desarrollando algunas tareas en Famayllá y les toca asistir a esta escuelita de Manchalá. Claro, o sea, Sí. desde que llegamos, bueno, dice el comandante de la zona de operaciones sur, y lo llama al jefe nuestro y le dice, bueno, ustedes ingenieros tienen esta escuela, 5 o 6 escuelas nos da. ¿Dónde quedan? Una para allá, la otra para allá, la otra para allá, y nos distribuyen. Todo a la vuelta de Famayllá. Exactamente. O sea que no eran el único grupo que estaba actuando en una escuela, sino que había otros grupos que estaban Claro. haciendo tareas en otras escuelas Sí, del lugar. Sí. Sí, sí. Nosotros éramos 30. En total. En total éramos 30 efectivos. ¿Esto qué es? ¿La compañía de ingenieros? Era Éramos una una sección. Una sección. De la compañía de ingenieros Montaña 5 que estaba aquí. Entonces éramos 30. Bueno, nos asignaban escuela para ir a trabajar. Uno iban a Montero, un grupo de 6, 5 soldados con un suboficial. Otro grupo iba a otra escuela. Recuerdo yo la escuela de una Montero, la otra escuela donde Rincón de Valderrama, o sea, en distintas escuelitas Sí. nos iban separando. Y nosotros, un grupo, el 28 de mayo, va a hacer las tareas de reparación en la escuela de Manchalá. Pero ya habíamos trabajado en otras escuelas. Se trabajaba en las escuelas haciendo refacciones, Sí. después salíamos a patrullar porque estaba toda la zona totalmente militarizada. Eh, O sea,
totalmente militarizada. Luis, ¿qué día era el 28 de mayo? ¿Era viernes, sábado? Miércoles. Era miércoles. Fue un miércoles. No había alumnos ese día. Había alumnos, pero como te decía hace un momento, llegaba la hora del almuerzo, los chicos comían y se desparramaban cada uno a su 2 casa. horas antes hubiera sido un desastre. 2 horas antes. Bueno, Sí. enseguida me van a contar entonces cómo llegan al lugar, a qué hora se producen los hechos, qué es lo que les pasó a ustedes en Manchalá, y todo lo que tiene que ver con esta historia, ¿no? Parte de la historia viva de nuestra República Argentina, un combate, el de Manchalá, que produjo una especie de bisagra, ¿no?, en cuanto al enfrentamiento entre el ejército argentino y las fuerzas revolucionarias del ERP y otras fuerzas subversivas de ese momento, ¿no? Y yo los voy a dejar hablar a ellos, porque ya hemos llegado a través de nuestra entrevista al momento en que ellos arriban a la escuelita de Manchalá. Y quiero permitirles a ellos que me cuenten qué ocurrió a partir de ese momento, y voy a apelar a su capacidad para cronicar los hechos, para transmitir de la mejor manera y lo más ordenadamente posible a la audiencia los hechos, para que me cuenten qué ocurrió desde el momento en que ustedes llegan, Luis y Luis Peñaranda. Luis. Yo. Luis y Luis. Ocurre que, bueno, al 28 de mayo nos levantamos como costumbre, desayunamos, revisamos los camiones, que era una cosa obvia, ¿no?, para hacerlo nosotros. Era reglamentario levantarse y revisar el camión. Y bueno, y cargamos la gente y yo como volquete llevo a los albañiles, que eran 5 o 6, los llevo a la escuela de Manchalá. Vuelvo otra vez ya con la misión de traerles arena a ellos. Ajá. A media mañana llevo el cargamento de arena y me vuelvo. A media mañana, A media 10 mañana, 10 y media, Ajá. tal vez 11. De ahí ya empieza la parte trágica, podríamos llegar a decirlo, donde vemos los chicos, porque era enternecedor ver a las criaturas esas, chicos de campo, pero realmente de campo, que iban a la escuelita y nos miraban y te miraban con la ropa verde, imagínate. Y las criaturas esas pasaban y te tocaban, porque querían sentirte. O sea, yo llegué a entender muy bien al ejército en ese momento porque estábamos haciendo una buena obra. Le estábamos arreglando la escuela a esos chicos. Y ahí es cuando, ya te va a contar él, porque él está en la parte más candente de la situación. Yo llego al último después. Ajá, vos trasladaste a la gente, fuiste a buscar materiales. Le dejo el material que me habían pedido y vuelvo a salir a visitar a las otras escuelas a ver qué les hacía falta. Bien, o sea que en el momento en que llega, digamos, este grupo del ERP, vos no estabas estaba. ahí. Yo Vos no no estabas estaba. ahí. Ahí estaba Luis Peñaranda. Yo, te comento más o menos cómo el tema. Alrededor de las 10:30 aproximadamente, llega el suboficial Serafín Lastra, que era el jefe nuestro, digamos, de más alta graduación que teníamos dentro de los suboficiales. Llega a la escuela y él ve que eran muy poquitos la gente que estaba en la escuela. Entonces él regresa a Monteros y en Monteros se encuentra con un suboficial que venía con los soldados que venían de la escuela que se llamaba Caspichango, que era también una escuela rural en medio del monte. Ellos habían terminado ya la tarea de refacción. Entonces este suboficial le ordena al Gerardo Lafuente, que era cabo primero, le dice: Lafuente, ¿por qué no se va con sus soldados a Manchalá? Porque hay muy poca gente y hay una sensación muy... Vaya, dice, a ver, que en Famailla, en Manchalá tengo poca gente. ¿Poca gente? ¿Cuánta era, Luis? Eran los 6 que había llevado él. Hasta ese momento eran 6. Y un suboficial. Y un suboficial. Hasta ese momento eran 7, entonces. 7. Nada más. Entonces, llegan los muchachos de Caspichango, se unen al grupo y ahí hay unos pequeños indicios, porque este suboficial Lastra vuelve a ver si necesitan algo la gente de la escuela y se acerca una gente ahí campesina
y una persona así de facciones no propia del norteño, digamos, sea, a menos ofrecer jugar tostado un que los partido otros. de fútbol. A ofrecerles jugar un partido de fútbol. fútbol. Ajá, ¿y por qué decís Y- no tenía facciones Porque propias del era, norteño? Si vos sacás conclusiones y ves un tipo que está todos los días en el surco pelando cañas, está totalmente negro o por lo menos de un Muy color bronceado. muy tostado. Ajá. este era una, Y este era un subito del una centro. persona alta, Alta y rubia, alta y rubia, que ¿no? les ofrece a ustedes jugar un partido jugar de un fútbol. partido de fútbol. Ajá. Entonces, y él dice, sí, mirá, a las 5:30, que vez como el partido de fútbol. ¿Y para cuánto tienen ustedes para jugar? ¿Cuánto equipo pueden armar? Entonces se da cuenta... Eso les preguntó esta persona a ustedes. Sí. Entonces el suboficial Serafín Lastra, entonces le dice, y tenemos como para armar 3 equipos, cosa que no era cierto porque 3 equipos son 33, entonces ellos fueron con la idea de que seríamos 40 o 50 los que estábamos en la escuela. Pero esta persona, Serafín Lastra, ¿ya intuía o Él sabía él que intuyó. alguna información querían Exacto. sacarle? No tenía información. En él no tenía información. No, pero él, digo- él intuye en ese momento, él es muy perspicaz. Entonces él dice, este tipo no es de acá, me pregunta cuánto es, que Claro. evidentemente está haciendo una evaluación de cuánto... Y lo que no quiso en ese momento esta persona Lastra era mostrar debilidad, digamos, del punto de vista Tal de que cual. eran poco más de 10 Tal los que estaban cual, ahí. Tal cual. Impresionante. Tal cual. Bueno, y después de Entonces, eso, ¿qué pasó? después de eso, bueno, aproximadamente serían pasada ya cerca de las 17 horas, estaban, Adrián Seguro, un compañero nuestro, estaba de centinela así enfrente de la escuela, hay un eucalipto añejo ahí, estaba con Rodolfo de Mayo, y arriba del árbol comiendo Rodolfo de Mayo y un compañero que era de Rosario de la Frontera, Juan Villalba. Estaban los 3 en dirección, en el camino, digamos, en la vereda. Ajá, o sea, la escuelita cerca La del camino y escuelita ellos hacia el estaban... fondo, en la vereda, digamos, sobre el lado derecho, estaban ellos 3. Otros 3 habían ido a caminar por el camino que había, así se retiraron 15, 20 metros de la escuela. En eso ellos sienten el ruido de camiones, sienten el ruido de vehículos. Esto fue, discúlpame Luis, a las 17 me decías. Aproximadamente. Sí, un poco 16, o sea, 16, 30, se nos- 17. Se nos porque- distorsiona un poco, yo le porque echo la sí. culpa a la edad, ¿no? Pero se nos distorsiona un poco el Pero- reloj. pero a ese- esa hora en más ese o menos. horario Ese horario aproximadamente. Previo pasa una camioneta blanca, pasan mirando y miran y regresan. Pero cuando ellos pasan la primera vez se paran en una casita que está así en diagonal a la escuela. Y, Del otro lado de la calle, ¿no? y Pepe Romero, Medina, y no recuerdo quién era el otro soldado, ellos ven Osvaldo. de cerca, ven cómo bajan unas bolsas grandes. Entonces ellos inocentemente, y son materiales agrícolas, una zona agrícola, ¿no? Y bueno, estaban bajando una ametralladora pesada. Una Una Mac. ametralladora, una Mac. ¿Qué es una MAC? Metralleta a gas. MAG. MAC. Ajá. Mac. ¿Esa es ¿Con qué? industria argentina? La verdad no sabría decirte. No de sabría. Pero Argentina no es. Argentina no es. Belga. debe Belga, ser. Igual que los FALES, debe ser, no sé. Ajá. En realidad no Es sé. un arma con una gran capacidad de fuego, digamos, es muy superior a un FAL. Sí. Bueno, ellos lo que estaban instalando era eso. Y bueno, los muchachos creen que eran elementos agrícolas, ¿no? Jamás pensaron de que podría ser un arma y menos de ese calibre. Ellos vuelven a pasar. Cuando regresan, pasan mirando, ninguno les llama la atención, o sea, ven una camioneta rural que pasó nada más. Y cuando vuelven, ellos ya sienten el ruido de los camiones y venía en la compuerta de la camioneta, venía un señor
con un fusil en la mano. A ver. Con la pierna en el paragolpe y la otra pierna atrás. Entra adentro de la caja. Entonces él hace una ráfaga. Queda herido Juan Villalba, que yo te decía que estaban adelante. Y Adrián Segura. De Mayo, que estaba en el medio, no es herido. Y Adrián Segura, que estaba, lo decir, de los tres, el del medio no tiene ninguna consecuencia. Los otros dos quedan heridos. A Adrián le faltaron 13, ¿cuánto? 18. 18 centímetros. 18 centímetros de fémur de la pierna derecha. Discúlpame, ahí no te terminé de entender, Luis. Ellos venían por el camino, se bajan, bajan la ametralladora que me decías, Sí, no, Salen. momento. y siguen. Salen, a ver, espera. Salen de la finca Sorteis, se llama. Sí, que ellos Está habían posterior, tomado. Sí, Ajá. es posterior, o sea, entrando a Manchalá, 5 kilómetros más. Ah, es más allá de manchar la Sí, finca. más adentro, diría. Es decir, que ellos Ellos venían desde la finca. Ellos se concentran ahí en la finca Bien. Sortey. Los distintos grupos que vienen de guerrilleros se concentran en esa finca. Es decir, que, a ver, pasan por Manchalá, por la escuelita, hacen un reconocimiento visual, Sí. bajan la Instalan ametralladora. la ametralladora se y siguen. se vuelven y Se después vuelven. ya vuelven con la caravana. O sea, salen, miran, no ven nada raro, se vuelven, descargan la ametralladora y siguen para Sorteis. Y de ahí Después vuelven ya a vuelven salir en otra vez, caravana. y ya viene toda la caravana por atrás. Es decir Entonces, que- cuando ellos vuelven, es cuando yo te cuento que pasan, hacen la ráfaga y esa camioneta ya pasa definitivamente, digamos, para el otro lado de la escuela. Bien, es decir, Entonces, que no fue cuando- como se dice en algunas crónicas que venía este grupo del Ejército Revolucionario del Pueblo, los vio a ustedes, creyó que era una emboscada y empezó a disparar. No, fue un movimiento un poco más medido. Sí, Claro, fue sí, sí. estratégico, Nosotros, fue hecho a propósito. incluso así lo intentaron. nosotros, bien terminó los primeros momentos que terminó el combate, teníamos esa duda. que era casual el encuentro. Incluso el ejército lo llega a plantear así, de que era un encuentro casual, que nosotros estábamos, ellos lo planteaban que nosotros lo estábamos esperando, pero en realidad ellos sí sabían que estábamos. Habían nosotros hecho una ahí. suerte de inteligencia Ellos hicieron- previa Claro, incluso, y después el ataque. incluso preguntaron cuántos éramos. Claro, Unas horas preguntaron antes del cuánto combate. éramos, instalaron la ametralladora antes. Sí. O sea, Eh, yo tengo la intuición. No, sí, Sí. No, vos sabés que lo que pasa es que el tiempo pasa y yo la verdad es que los escucharía muchas horas, pero lamentablemente tenemos 60 minutos nada más para concentrar toda esta vasta anécdota, historia que tienen ustedes para contarnos, ¿no? Pero, ¿qué pasó después de esa ráfaga que hirió a 2 personas? Me decían, ahí se desencadena el combate. Ahí desencadena. inicia. En forma inmediata se responde el fuego y pasan 2 camionetas, pasa una Chevrolet, después pasa una Ford y después venía un Mercedes-Benz 608. Ese Mercedes-Benz no puede Un pasar. camioncito. Un camión. Ese camión no puede pasar por los impactos de bala que recibe desde la escuela. Atrás de ese camión venía Un rastrojero. sí, primero el rastrojero, después el 608 y después un Mercedes-Benz 1114. Todo Otro eso ahí. camión. Sí, un Mercedes camión grande. Sí. El 608 ya queda estancado en el camino, no deja que la caravana pueda seguir avanzando. A todo esto, ustedes estaban dentro, me imagino que del interior de la escuela, en el Exactamente. interior de la Y escuela. se No, responde- había adentro de la escuela había 1 o 2 nada más. Sí, no. El resto estábamos todos estaban afuera. todos afuera. Afuera, pero cuando escuchan los disparos no se Sí, no, sí, repliegan no. en el interior Se- de la escuela, se- ¿no? Se va a concentrar más o menos atrás de una gruta que hay de una virgen. Adrián queda herido atrás del eucalipto. Entonces los suboficiales estaban en una pequeña galería que había. Adelante de la galería una gruta, entonces había un suboficial y un soldado Alcalá y estaban ahí en la gruta. En la galería había 2 y de allí había que hacer los 15, 20 metros para rescatarlo a Adrián Segura, que estaba herido.
Y que Entonces- quedó tirada a la vera del camino, diríamos, ¿no? Entonces, digamos que para rescatarlo se iba en dirección hacia donde venían Claro. los disparos. ¿Y pudieron efectuar ese rescate? Sí, se efectuó el rescate. Mientras tanto, ellos rodearon a toda la escuela y desde el primer momento, de la primera ráfaga, pedían rendición. Grupo escuela, ríndanse. ¿Con qué les pedían rendición? Digamos, A viva voz. a viva voz. A viva No voz. tenían ningún instrumento de... Grupo escuela, ríndanse, fue una constante toda la tarde. Este suboficial ordena el rescate del soldado Segura, se lo rescata, se lo pone a resguardo y después en otra acción se pide, por ejemplo, bueno, estamos rodeados, todo, se lo manda al soldado Rodolfo de Mayo a que salga hacia afuera. Él era conductor de un Unimog que estaba ubicado justo afuera de la escuela. Estaba en la vereda. Y él lo había estacionado al cordón de la ubicado vereda. así con un desnivel porque no arrancaba el camión, entonces había que empujarlo. Entonces su oficial lo manda y dice, de Mayo estamos rodeados, que vaya, suba al camión y vaya a traer refuerzo, vaya a avisar que nos están atacando. Rodolfo sale corriendo y todo el mundo cree que Rodolfo lo matan porque le tiraban de todo lado. De todo lado le tiraban. Rodolfo logra llegar al camión. En medio de la balacera, el parabrisas roto, tiros en la puerta, en todo lado. Y él pretende salir, pone marcha atrás y el camión se le monta en esas tagaretas, en un sifón. caño, que estaban haciendo un puente. El que entonces ahí queda tranca balanca, El camión. el camión. Entonces siguen los disparos. Como él ve que no lo puede sacar al camión, baja del camión y emprende el regreso A la escuela. Él no puede salir, entonces él es el que ve la gran cantidad, porque no se sabía cuánto eran, ve la gran cantidad, el gran movimiento, ve los camiones y él va y dice, mi suboficial estamos hasta el otro lado, mira, hay tanto, por eso es de que era imposible poder salir de la escuela. Ustedes eran 12, 11 y 2 suboficiales, ahí en la escuela en ese momento. 11 y 2 suboficiales. En ese No momento. eran 14 como se dice en algunas crónicas, sino 13. 13. Eran 2 suboficiales y todos los demás conscriptos. Sí. Los combatientes del ERP eran 117, 117. según Y eso, lo que se sabe. Nosotros 117. lo sufrimos eso de los 117 por las memorias de uno de ellos, que lo hace en el periódico que yo tenía, que se llamaba Estrella Roja, Claro. que es el capitán Armando, y que el nombre de él es Julio Abad, un guerrillero muy reconocido, con un cierto prestigio. Cuando él cuenta su memoria, dice, nosotros éramos 117. Bien. Nosotros hacíamos una estimación de 60. Sí, 117. Hay una anécdota que se cuenta que afirma que uno de ustedes partió corriendo y recorrió 17 kilómetros hasta dar aviso a fuerzas que después fueron en su ayuda. ¿Qué hay de cierto? Ustedes me dicen que no, ¿no? No. Estábamos dialogando un poquitito antes de la entrevista y me decían que esto no fue así. No fue así. No fue así. ¿Qué pasó? Ustedes se defendían con FAL. Con Un FAL. FAL. Y teníamos un FAP. Un FAP, el fusil ametralladora pesado. pesada. Y puede llegar a tirar hasta 120 tiros por minuto. Ajá, pero ¿qué pasaba con las municiones? ¿Tenían municiones suficientes? Teníamos ¿Cómo es que 60, se produce cada la...? fusil contaba con 60 tiros, nada más. Nada más. Nada más. Y 60 tiros, vos haces una ráfaga, salen 6, 7. O sea, el solo Claro. hecho de apretar el disparador salen 6 o 7 tiros. Claro. Entonces, si son 20, en 2 ráfagas, 3 ráfagas, tiraste todo el cargador. Tenías 3 cargadores, imagínate lo que se puede tirar. Sí. El FAP tenía 5 ¿Vos, cargadores. vos ya estabas en ese momento allí? ¿O no llegaste? Después llega él, Ajá. a las 5:30 que llega tú. Ya al mismo momento. O sea, que- empiezan los tiroteos, él está en la otra escuela, sienten los tiros, el suboficial que estaba con él dice, a ver, necesito voluntarios, él sube al camión y cruzan. El chofer, un aventurero de esos. ¿Cómo se enteran en la otra escuela que por acá se la- estaba combatiendo? La distancia en línea recta no era larga, 2 ¿Se kilómetros. escuchaba? tal vez. Se escuchaba los tiros. Totalmente. Es decir, que ustedes por el sonido que producían las balas, Exactamente. ustedes se montan al camión y van a la Vamos, escuela. sí. Vamos a la escuela. Y no van a la ruta, vuelven por la ruta y entran, sino que cortan directamente en línea recta por los surcos, por los cañaverales, por el río.
Así llegás vos, Luis, así llego al yo. lugar. En el río, por ejemplo, era una pendiente así muy subida, casi volcamos porque Claro. se agarra un camino esos que donde llevan la caña, pero no era ni camino, entre medio de los surcos, digamos, Sí. para llegar más rápido. Y cuando llegamos ya se había aproximado a la escuela un camión, el camión de los materiales, y nosotros llegamos un ratito después, ya este camión Mercedes-Benz estaba como empantanado en la banquina, ya había recibido todos los tiros. Era de la gente del ERP. No, el nuestro. El de ustedes. Un camión Ajá. que iba a ver qué necesidad de materiales necesitaba. No, el mate era que no. No, yo llego en el Ah, del bueno, mate. llevaba la pintura, entonces. Llevaba la pintura, exactamente. Entonces ese camión no sabía nada, entonces ya lo reciben a tiro. Porque cuando los guerrilleros, sienten el ruido del camión, se dispersan, los muchachos de la escuela quedan un poco aliviados y ellos se ponen enfrente en medio del cañaveral. Cuando llega el camión, lo reciben con una gran cantidad de tiros. Y nosotros llegamos ahí nomás, en el otro camión del mate y también... El otro camión del mate cocido. Del mate cocido. Ajá. Fuertemente armado, digo yo, cada vez que hacemos la presentación. Ellos llegaron fuertemente armados. Con mate Llevaban cocido. un cilindro de 30 litros de mate cocido y las tiras de pan ¿Sabes para tomar la ¿Sabes que merienda. ellos se desorientan? ¿Por qué? Porque en el primer Mercedes-Benz ellos habrán pensado, viene todo el ejército, eran 5. Ajá. Y después a los 3 minutos llegamos nosotros, éramos 6. El primer camión, ¿desde dónde llegaba? Este que me decís que se Ese empantana, camión si venía- no me equivoco. Eso probablemente haya venido de Famayá. De nunca le Famayá. pregunté. No. Porque, ¿También claro, habrá escuchado los disparos no, desde la distancia? ellos iban a llevar material para Por que iban a casualidad. llegar a la escuela. Ellos De llegan casualidad. por Llevaban casualidad. la pintura. Ustedes sí llegaron porque escucharon Nosotros disparos sí. y llegaron al lugar. Nosotros éramos- Decime, Luis, los 13 que me decían, Sí. ¿los incluía a ustedes o no? No. No. Ah, eran 13 sin contarlos a Sin ustedes. contarlos. Ustedes forman parte de los refuerzos que fueron llegando Claro, después. pero sin querer, nosotros no íbamos a reforzar a nadie, íbamos a hacer ¿Te nuestra imaginas tarea. que un camión iba 5 y en el otro camión veníamos 6? Claro. ¿Entendés? Entonces, Y- finalmente, digamos, estamos hablando de 13 más 5, 18 Somos y más 21, 6 personas, 24 Sí, personas. sí, en total. Aproximadamente en total, En total. que repelieron el ataque de estos 117 Exactamente. combatientes del Tal cual. ERP. Bueno, es impresionante. ¿Y cómo se resuelve esta historia? Mira, lleva el primer camión, que yo te digo, los materiales, de los 5, uno le pegan un tiro en el casco, da vuelta todo, él queda en estado de shock. El protector del casco hace que él no... pero queda totalmente en estado de shock. Era como si le hubieran pegado un martillazo en la cabeza, decía él. Estaba el casco con el agujero muchos años acá en la compañía de ingenieros. ¿Cómo fue eso? Es decir, la bala penetra el casco, Penetra el pero casco, rodea, da vuelta y le sale rodea el por acá. protector. O sea, Exactamente. el casco está compuesto de dos Sí, sí, partes, sí. una de acero y una de fibra de vidrio. Exactamente. Perfora el acero y corre entre la fibra del vidrio y acero y le sale por arriba de la oreja. No lo toca él. Bueno, fíjate que ahí venían 3 adelante en el camión. Uno queda en estado de shock. Quedan 2 en condiciones de combatir. Atrás venían 2 soldados. De esos 2 soldados, uno le pegan 2 tiros acá en el brazo, que hasta hoy tiene problemas de movilidad, todo. Ajá. Entonces, de los 5 quedan 3 en condiciones de combatir. Nosotros llegamos ahí al instante y llegamos 6 y de los 6 quedan heridos 2. De los 6 nos hieren a 2, uno con un tiro acá en la zona abdominal y otro con un tiro con la esquirla acá del camión que es el que venía manejando. Le pegan un balazo de costado, salta el pedazo de chapa de la puerta y se le incrusta en el brazo. Y la munición le pasa por entre medio de los pies, que tiene pedales, el camión, le pasa sin tocarle la pierna, pasa y se entierra entre medio de los 2 pedales, entre el freno y el embrague. Él tiene todavía la esquirla acá. Impresionante. Yo te comentaba que era imposible que alguien salga corriendo con la anécdota esta de Rodolfo de Mayo, que no pudo salir. Claro. Claro, él llegó hasta ahí y no pudo salir, o sea,
Sí, ojalá hubieran podido salir alguno de nosotros, tener un medio de comunicación para decir. Claro, vos sabés que esta anécdota se da como un hecho cierto, ¿no? Incluso Sí. uno cuando lee las crónicas de lo que pasó en Manchalá, Sí, sí. en varios lugares la encuentra, pero vos me decís que no tuvo Eso lugar. no ocurrió y el único que intentó salir por un orden del suboficial fue Rodolfo de Mayo, que fue hasta el camión, volvió, inclusive él tiene un tiro, le pegaron un tiro en la marmita, que es ese. Sí. Y estaba el plomo adentro de la marmita. ¿Cuánto duró la resistencia? Porque de alguna manera lo que hicieron ustedes fue defenderse Sí, nada más. de ese ataque. Sí. Por eso es que a veces nos sentimos ofendidos con el concejal, ¿cómo se llama tu amigo? Ávila. Ávila, que nos trató de genocidas. Digamos, la persona que tuvo la idea de presentar el proyecto para demoler el monumento. Exactamente. Pero decía, ¿cuánto duró la resistencia para que la gente se quede con la historia más allá de estas No, cositas? hasta alrededor de las 11 de la noche hemos estado combatiendo. ¿Desde las 5? Hasta las 11 de la noche. Es decir, casi unas cerca, 6 horas fácilmente. 6 horas. Fueron de combate, de intercambios de tiro, Dos minutitos nos quedan. Yo Sí. quiero leer 3 mensajitos que tengo. No siempre tenemos el tiempo suficiente para leer los mensajes de la gente, pero quiero contarles a ustedes que nos ha llamado, digamos, nos han llamado algunas personas, nos han dejado sus mensajes. Uno de los mensajes dice: gloria y honor a los héroes de Manchalá. El otro mensaje: muy bueno el programa, muchísimas gracias. Soy soldado del batallón de ingenieros Montaña 5, Rafael de Barrio La Fama. Muchas gracias, Rafael, por tu mensaje. Y otro mensaje: felicitaciones a los excombatientes, Mayor Buzo Táctico Pedro López de Rosario de Lerma. Es el que manda el mensaje. Muchísimas gracias. Así es que a todos. Gracias. muchas gracias a la gente que nos está viendo. 11 de la noche. ¿Y qué pasa a las 11 de la noche? El último minutito Sí. que se los dejo para que nos cuenten. Bueno, a las 11 de la noche nos reunimos prácticamente en la escuela, ya llegan los refuerzos, pues yo salgo a las 9:30, 10 de la noche llevando a uno de los A heridos. las 12 llegamos a la escuela. 12 eran ya. Voy a Famayá y cuando bajan a dar la novedad, yo sigo con el herido al hospital. Cuando vuelvo a salir, ya había una columna que estaba prácticamente 20 kilómetros de vehículos militares, todos vehículos militares. 20 kilómetros. ¿A 20 kilómetros? No, 20 kilómetros de vehículos. 20 uno kilómetros atrás de otro. vehículos. Impresionante. Y llegué a la escuela de nuevo y ya nos juntaron, nos reunieron, ya había mermado todo. Entonces empezaron a replegarse. Cuando se fueron replegando, a las 2:30, 3 de la mañana, otra ráfaga que no se supo qué era. Y a las 7 de la mañana, a las 7:30 de la mañana, la última ráfaga. Ya no se escucharon más tiros. Ahí terminó Ahí el terminó el combate. combate. Se Ahí se dispersaron las fuerzas del Sí, ERP. según los informes que leímos, nosotros teníamos un programa de radio con él y pasábamos estos informes. Y los que leímos de la Estrella Roja, de Levito Montonero, no me acuerdo la otra revista que era, Combatiente. El Combatiente, son más de 17 los que murieron de ellos. Nosotros tenemos solamente 5 heridos. Luis Arce, Luis Peñaranda, excombatientes del combate de Manchalá, muchísimas gracias por su presencia. Esta noche en nuestro programa nos han traído un pedazo importante de historia viva, de historia reciente. Yo quería escuchar esta historia y que la gente también la escuche para que a partir del testimonio de estos protagonistas de la historia reciente de nuestro país, usted señora, usted señor, saque sus propias conclusiones. Obviamente, escuchando por allí otros testimonios, otras historias, vaya construyendo usted su propia versión de los hechos, porque por allí escuchamos nada más que una parte de la historia y no la historia completa. La intención es que escuchemos la historia completa, para que en total uso de nuestras capacidades mentales, nosotros saquemos nuestras propias conclusiones. Gracias a los dos por estar con nosotros en nuestro programa. Lamentablemente Gracias, Daniel. nos quedaríamos conversando mucho más, pero se nos acaba el tiempo. Gracias, Daniel, gracias. Muy Y los amable. esperamos en otro momento. Cuando quieras. Agradecido por la Muchas invitación. gracias. Cuando Gracias. quieras. Nos despedimos, señoras y señores, hasta el próximo encuentro y ya van a ver el miércoles que viene a las 9 de la noche aquí por Canal 10. Tengan ustedes muy buenas noches y hasta la semana que viene.